Listo, entonces en nuestro encuentro pasado estábamos tocando el tema como tal de variables del entrenamiento. Vimos lo que era volumen, frecuencia, carga, intensidad, selección de los ejercicios, orden de los ejercicios, tipos de acción muscular y nos habíamos quedado en pliometría como tal. Cuando nosotros, ahí se está viendo o está en blanco. Está en blanco. Está blanco, profe. Listo. Listo, cuando nosotros hablamos como tal de pliometría, nos estamos refiriendo a movimientos funcionales explosivos de alta intensidad, de alta velocidad y de aceleración y desaceleración, con un ciclo de estiramiento-acortamiento. Entonces, recordemos las diferencias con los demás tipos de contracción. Cuando hablamos de tipo de contracción isométrica, recordemos que cuando hablamos de contracciones isométricas, no había como tal un cambio de longitud, que como tal la variable era la longitud del músculo no cambiaba mientras se generaba una tensión constante ya contra una resistencia externa como tal. En cambio, cuando hablamos de la isoinercial, hablábamos básicamente de que nosotros realizábamos un movimiento concéntrico activo y después teníamos que esperar y responder a el movimiento excéntrico de respuesta. Cuando hablábamos del isocinético, hablábamos de que era velocidad constante controlada por sistema, que yo les había contado que como tal las máquinas son costosas y que por más que uno intentara hacer el movimiento más rápido, la máquina se lo impedía. Por lo tanto, la velocidad mantenía constante, pero la resistencia variaba. ¿Variaba de qué? Dependiendo de la velocidad con la que nosotros realizáramos el movimiento. Mientras que cuando hablamos de isotónico, que es normalmente el tipo de contracción que más manejamos dentro de un centro de acondicionamiento físico, ya hay un cambio en la longitud, porque como tal hay una fase de acortamiento y una fase de estiramiento. La resistencia es constante porque el peso que nosotros como tal tomamos, ya sea una mancuerna o el peso que seleccionamos como tal en una polea, siempre se va a mantener durante toda la serie. La velocidad sí empieza a variar y va a depender básicamente de nosotros. Entonces podemos hacer una repetición lenta o una repetición mucho más rápida. Cuando hablamos de pliometría, como les estaba contando, ya estamos hablando de movimientos explosivos de alta intensidad y de alta velocidad. Es decir, que implican como tal saltos. ¿Listo? Entonces, si nosotros hacemos una sentadilla en donde haya una fase concéntrica y una fase excéntrica, nos estamos refiriendo a una contracción isotónica. Si hacemos una sentadilla en donde mantenemos una postura estática, nos estamos refiriendo a una contracción isométrica. Y si hacemos una sentadilla en salto, nos estamos refiriendo a ya como tal una contracción pliométrica. ¿Listo? Los intervalos de descanso son otra de las variables con las que nosotros debemos jugar a la hora de diseñar el plan de entrenamiento. Dentro de esos intervalos de descanso, nosotros podemos manejar intervalos cortos, menores a 30 segundos, moderados entre 1 minuto y medio y largos entre 2 y 3 minutos, dependiendo del objetivo. Como en ese momento estamos hablando de hipertrofia muscular, siempre nuestros descansos deben ser entre 2 y 3 minutos.
¿Qué nos asegura eso? Nos asegura la reposición casi completa de la fosfocreatina, que es como tal el sustrato energético que nosotros vamos a utilizar en nuestro entrenamiento de fuerza. Entonces, cuando hablamos de intervalos de descanso cortos, estamos hablando de que se promueve el estrés metabólico. Al tener descansos tan cortos, obviamente vamos a trabajar con un menor volumen y una menor carga de entrenamiento. Digamos que por el lado de la hipertrofia, ya sabemos que el estrés metabólico nos aporta más o menos un 20%. Es decir, nosotros en nuestro plan de entrenamiento podemos incluir series con intervalos de descanso cortos, pero que ese sea el 20% de nuestro entrenamiento. ¿Listo? Entonces, si nosotros hacemos el último ejercicio, digamos las últimas tres series, y lo vamos a hacer a 20 repeticiones con intervalos de descanso de 30 segundos, no hay problema, porque pues tres series dentro de todo nuestro programa de entrenamiento no superaría el 20%, pero si ya vamos a dedicar nuestro plan de entrenamiento bajo esas condiciones, pues no sería lo más apropiado para, para la hipertrofia. Como tal, a pesar de que se disminuye el volumen y se disminuye la carga de entrenamiento porque no hay recuperación completa de fosfocreatina y por lo tanto no podemos movilizar el mismo peso, también nos trae unos beneficios que no nos genera trabajándolo con intervalos de descanso más largos. Por ejemplo, aumento de la capilaridad y mejora de la densidad mitocondrial. Entonces, si yo estoy digamos, compitiendo en fisiculturismo, mmm, lo que buscan como tal es mayor tamaño muscular, mayor simetría, mayor definición, pero la vascularización también cuenta. Entonces, si yo quiero alcanzar como tal esa vascularización, digamos que los intervalos de descanso cortos me ayudarían a ese objetivo. Si ya no estamos hablando de fisiculturismo, sino que estamos hablando de deportes de resistencia, pues más aún. Esa capilaridad y esa vascularización me va a ayudar para que ese proceso de transporte de oxígeno se haga de una forma más eficiente. Y en cuanto a la densidad mitocondrial, pues como ya habíamos hablado, la mitocondria es una organela que se encuentra dentro de toda célula y básicamente funciona como una fábrica energética. De allí es de donde sale el ATP. Entonces, al tener mayor densidad mitocondrial, pues se va a generar como tal más energía en un menor intervalo de tiempo. Y lo otro es que se aumenta la capacidad de amortiguación de iones de hidrógeno, es decir, mientras más trabajemos con intervalos de descanso cortos, eh, se va a promover que no se disminuya el pH tan rápido. Por lo tanto, no van a haber tantos a la larga como adaptación, no se van a crear tantos metabolitos de desecho cuando realicemos eh, actividad física de alta intensidad y de corta duración. Cuando ya hablamos de intervalos de descanso moderados, es decir, entre un minuto, minuto y medio, digamos que lo que se produce es básicamente una reducción del pH, se vuelve mucho más ácido y se llevan los niveles de lactato en sangre. Entonces, mmm, también se crea como tal, hasta cierto punto, una capilaridad, también se crea como tal una densidad mitocondrial, pero no se alcanza ni lo uno ni lo otro, porque no se alcanza tampoco una recuperación completa de fosfocreatina. Cuando hablamos de un minuto, minuto y medio, estamos hablando de que más o menos se ha recuperado el 50% de la fosfocreatina. Y pues realmente para que logremos una serie efectiva, pues tenemos que tener por lo menos el 90%. Cuando hablamos de ya de intervalos de descanso largos, es decir, entre 2 y 3 minutos, estamos hablando de que ya en primer lugar nos va a permitir manejo de altas cargas, es decir, nosotros empezamos con una carga y al descansar los 2 o 3 minutos ya estamos preparados para movilizar esa misma carga
cosa que con intervalos de descanso cortos no se podría. Nos tocaría disminuir la carga en cada serie que realicemos si en realidad ya estamos llevando cerca al fallo. Y lo otro es, como les decía, se asegura como tal la reposición de fosfocreatina al menos en un 90%. Entonces, si hablamos de hipertrofia, lo más recomendable son intervalos de descanso entre 2 y 3 minutos, eh, tratando de buscar como tal tensión mecánica. Un 20% lo podemos mover con intervalos de descanso más cortos, tratando de buscar mayor densidad mitocondrial y mayor vascularización, intervalos de descanso cortos. Cuando ya hablamos de tiempo bajo tensión o cadencia, pues básicamente es el tiempo que nosotros nos demoramos en realizar cada repetición, contando tanto la fase excéntrica como la fase concéntrica. ¿Qué nos dice la teoría? Que no se deben exceder los 6 segundos para maximizar como tal la eficacia del entrenamiento. Entonces, en términos generales, un movimiento en donde se manejen 2 segundos de fase excéntrica y un segundo explosivo de fase concéntrica sería lo más recomendable. Estamos hablando de que sería una cadencia de 2-1-1. 2 segundos en excéntrico, un segundo en la fase de transferencia y un segundo explosivo en la fase concéntrica. Si ya hablamos de rangos de movimiento, pues lo ideal sería realizar nuestros ejercicios con un rango de movimiento completo, ya que de esta forma se provoca un mayor reclutamiento de unidades motores, mientras que un rango incompleto, digamos que se puede utilizar un rango parcial o un rango incompleto si lo vamos a utilizar cerca al punto crítico. Cuando avancemos más y empecemos a mirar qué es el punto crítico, que es la parte más difícil de un ejercicio, y eso va a estar mediado por algo que se llama brazo de momento, nos vamos a dar cuenta que las repeticiones parciales nosotros deberíamos hacerlas eh, justo en ese punto crítico. Entonces les doy un ejemplo. Una sentadilla, por ejemplo, tiene su punto crítico. Una sentadilla profunda, por ejemplo, tiene su punto crítico en flexión de rodilla 90 grados. ¿Listo? Entonces, si yo hago una repetición parcial de la mitad hacia arriba, realmente no estoy haciendo nada. O sea, una sentadilla media, no estoy haciendo nada. Si yo hago una sentadilla de la mitad hacia abajo, realmente no estoy haciendo nada porque estoy evitando como tal el punto crítico. En cambio, si yo hago un movimiento parcial justo rodeando esa flexión de 90 grados, es decir, yendo de una flexión de 80 grados, más o menos hasta 110 grados, justo en ese punto, hacer un movimiento corto, ahí sí estaría generando como tal mayor tensión mecánica y ahí sí le sacaría mayor provecho a esas repeticiones parciales. Entonces digamos que hay que saberlas utilizar, aunque como les digo, el 90% del entrenamiento debe estar basado en rangos de movimiento completo. Y cuando ya nos vamos a densidad, pues es básicamente ya la relación entre los intervalos de descanso y el tiempo de trabajo realizado. Cuando ahí me llega un paciente y me dice, profe, es que yo entreno 2 horas o yo entreno 3 horas, pues me causa mucha curiosidad y yo les pregunto más a fondo. Y yo les digo, bueno, ¿tú cuántos grupos musculares entrenas por día? ¿Tú cuántos ejercicios entrenas por cada grupo muscular? ¿Cuántas series realizas por ejercicio? ¿Cuántas repeticiones realizas por serie? Eh, ¿Cuál es la cadencia o el tiempo bajo tensión que manejas en cada una de las repeticiones? ¿Cuáles son los intervalos de descanso que manejas? Y uno ya con esa información empieza simplemente a sumar y a multiplicar y se da cuenta que de esas 2 horas en realidad descansa 15 minutos y, perdón, en realidad trabaja 15 minutos y descansa 1 hora y 45.
cuando la relación debería ser de 3-1. Es decir, si yo trabajo 15 minutos, debería descansar 45 minutos. Eso es lo normal, que una hora de entrenamiento como tal, el entrenamiento sea 15 minutos y el resto sea descanso. ¿Por qué? Básicamente imaginémonos que una serie de entrenamiento de 10, 12 repeticiones, manejándole una cadencia de 3 segundos, cada repetición se demora más o menos 30, 40 segundos, ¿ya? Y si nosotros descansamos, por decir algo, 2 minutos y medio, pues básicamente en una sola serie nos estamos demorando 3 minutos. Pero miren que esas 3 minutos que me estoy demorando, en realidad estoy trabajando 30 segundos y los otros 2 minutos y medio los estoy descansando como tal. Entonces, cuando uno hace la extrapolación, se da cuenta de que uno termina como tal entrenando 15 minutos y descansando el resto del entrenamiento. Entonces, si hablamos de una proporción 3-1 está muy bien, pero si ya hablamos de una mayor proporción, es decir, que de 2 horas entreno 15 minutos y ya descanso 1 hora y 45, pues ahí sí estamos perdiendo el tiempo como tal. Jóvenes, preguntas hasta ahí. Preguntas de variables de entrenamiento. Profe, yo tengo para ver si usted me va a hacer un favor de repetirme, que es que acá Sí, estoy tomando nota. La sí. densidad es la relación entre el trabajo realizado y el volumen de entrenamiento, o lo copié mal. Entre el trabajo realizado y el tiempo de descanso. El tiempo de descanso, listo, gracias. Ujú. Listo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, entonces ahora nos vamos ya con los principios de entrenamiento. No podemos confundir variables con principios. Cuando hablamos de variables, son todos los ítems que debe tener en nuestro plan de entrenamiento. No nos puede faltar ninguno de esos ítems. ¿Listo? En nuestro plan de entrenamiento se tiene que evidenciar qué ejercicios seleccionamos, en qué orden los vamos a realizar, cuántas series, cuántas repeticiones, cuánto vamos a descansar entre series, cuánto es la cadencia, cuánto nos vamos a demorar en cada repetición, qué tipo de contracción vamos a realizar, qué tipo de rango de movimiento vamos a realizar, en fin, cuando uno mira un plan de entrenamiento bien diseñado, se debe evidenciar como tal todas las variables del entrenamiento. Ahora los principios es en lo que debe estar basado como tal ese plan de entrenamiento. Un plan de entrenamiento que no cumpla con los principios está mal diseñado. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de principios, podemos ver acá principio de supercompensación y principios de adaptación. Como nosotros ya habíamos hablado cuando hablábamos de conceptos básicos del entrenamiento, nosotros habíamos dicho que cuando nosotros entrenamos, le estamos dando a nuestro cuerpo un estímulo como tal o una carga de trabajo. Que ese estímulo o esa carga, dependiendo de su intensidad y su duración, nos va a generar a nosotros una fatiga, un cansancio, un desgaste, que es lo normal, es lo que viene implícito como tal al entrenamiento. Que cuando nosotros ya generamos como tal ese desgaste, pues obviamente eso nos impide que podamos continuar y ya se viene un proceso de descanso, un proceso de supercompensación, en donde por medio de una buena alimentación y un buen descanso, un sueño reparador, nos podemos como tal recuperar. Entonces, básicamente esa es la supercompensación, es una recuperación como tal de la sesión de entrenamiento. Y cuando ese ciclo se repite, es decir, le damos un estímulo, sufrimos una fatiga y hacemos una recuperación o supercompensación,
Cuando ese ciclo se repite varias veces, eso nos va generando como tal una adaptación. Y una de las adaptaciones del entrenamiento de fuerza es precisamente la hipertrofia. Entonces, cuando hablamos de principio del entrenamiento, es precisamente eso. Un programa de entrenamiento que no me genere a mí, en donde yo no respete como tal el proceso de supercompensación o reparación, o un plan de entrenamiento que no me esté generando una adaptación, es porque está mal diseñado. Entonces, como tal, si yo no doy el tiempo suficiente de recuperación, dependiendo de el volumen de entrenamiento, dependiendo de el género, si es hombre o mujer, dependiendo del grupo muscular afectado, dependiendo de la frecuencia de entrenamiento, en fin. Si yo no le doy como tal el tiempo suficiente para generar esa supercompensación, si no se está cumpliendo ese principio, el plan está mal estructurado. Y si esa persona entrena y no se le ven cambios, es porque no se está produciendo como tal adaptaciones. Pero pilas, los cambios no son solo estéticos. Se pueden dar muchos tipos de adaptaciones. El hecho de que esa persona eh, mejore su técnica, ya eso es una adaptación. El hecho de que esa persona mejore su postura, ya eso es una adaptación, porque ya ahí se dan como tal progresiones, que incluso aquí los vemos. ¿Cómo medir la progresión? Entonces, si esa persona mejora la técnica, ya hay una adaptación, hay una progresión, es decir, no estamos perdiendo el tiempo. Si esa persona me aumentó el rango de movimiento, es decir, cuando empezó conmigo se hacía una sentadilla media, no era capaz de hacer la profunda, pero a medida que vamos entrenando ya mejoró la técnica y ya me realiza rangos completos de movimiento. No perdimos el tiempo porque hubo una progresión, hubo una adaptación y hubo una mejora. Si esa persona ya tiene la capacidad de controlarme los tiempos bajo tensión, es decir, yo le decía, mira, vamos a bajar súper lento y subimos lo más rápido posible, y esa persona no tenía esa capacidad para controlar esos tiempos. Me dejaba caer la barra, bajaba súper rápido, no era capaz de controlar. O yo le decía, sube súper rápido y bajaba y subía básicamente a la misma velocidad que lo bajaba, y ya esa persona es capaz de manejar exactamente los tiempos que yo le digo. Si yo le digo 3 segundos en fase excéntrica y 3 segundos en fase concéntrica, ya es capaz como tal de generar ese control. Es porque ya hay una progresión, es porque ya hay una adaptación y no hemos perdido el tiempo. Lo otro es el volumen de entrenamiento. Si esa persona antes quedaba súper fatigada, cuando yo semanalmente le, le proponía como tal 10 series efectivas, y ahora ya después de un proceso, después de un tiempo, él ya me aguanta 12 o 13 series efectivas sin quedar tan agotado, sin quedar tan adolorido, en fin, es porque hay una adaptación, es porque hay una progresión. Si antes esa persona yo le decía, listo, vamos a hacer esta serie cerca al fallo, vamos a descansar 3 minutos y vamos con la siguiente serie. Y esa persona, para poder movilizar de nuevo ese mismo peso y realizar una serie efectiva cerca al fallo, 3 minutos no le bastaban, le tocaba descansar 5 minutos, y a medida que fuimos progresando ya me respeta los tiempos. Es porque se da una adaptación, es porque se da una progresión, es porque en realidad se han visto cambios y no hemos perdido el tiempo. Lo otro es los cambios físicos. Entonces, si yo le hago una valoración a mi paciente al iniciar y posteriormente le sigo haciendo valoraciones de control cada mes y veo que esa persona está cumpliendo su objetivo en cuanto a aumento de masa muscular o en cuanto a disminución de porcentaje de grasa, es porque eso es una adaptación y se está evidenciando una adaptación y se está evidenciando una progresión. Lo otro son los cambios de hábitos. Si era una persona que al principio entrenaba y se portaba muy juiciosa entre semana, pero llegaba el fin de semana y le surtían antojos y le daba por comer de todo, o le gustaba emborracharse,
o era una persona que le gustaba de vez en cuando consumir sustancias alucinógenas y gracias a el entrenamiento cambió, digamos, esa mentalidad. Todo eso son adaptaciones, todo eso es progresión. ¿Listo? En cuanto a los ejercicios, si esa persona, obviamente yo con ella empecé prensa, que es un ejercicio fácil, sentadilla fitball, máquina de extensiones, y ya después de un progreso, ya la tengo haciendo sentadilla Smith o sentadilla libre, la tengo haciendo jaca, las tengo haciendo eh, tijera en marcha, en fin, es porque hubo una progresión. En cuanto a la frecuencia de entrenamiento y la velocidad de recuperación, está relacionado con lo que les decía ahora. Si antes esa persona entrenaba y quedaba adolorida por 4 o 5 días y ahora en 3 días ya se me está recuperando, es porque hay una adaptación y hay una progresión. Y en cuanto a la intensidad en RIR, entonces si esa persona antes, eh, perdón, si esa persona antes no era capaz de controlar las repeticiones en reserva, es decir, era un violador de intensidad. Yo le decía, mira, déjame 2 repeticiones en reserva y me dejaba 5. O yo le decía, déjame 5 repeticiones en reserva y cuando yo menos pensaba ya estaba llegando al fallo y se quedaba en la mitad de la serie. Y ya esa persona aprendió como tal a controlar esa percepción de esfuerzo. Es porque hubo una progresión, es porque hubo una adaptación. Entonces, a lo que voy es que eh, uno no debe marcar solo la progresión por si esa persona aumentó de peso como quería o disminuyó de peso como quería, sino que miren todo lo que podemos medir a la hora de medir adaptaciones y medir progresiones. Entonces, nuestro plan de entrenamiento debe respetar los procesos de supercompensación, respetando el volumen de entrenamiento, respetando la frecuencia de entrenamiento y nuestro plan de entrenamiento debe generar adaptaciones. Si un plan de entrenamiento no me está generando ningún tipo de adaptación positiva, es porque el plan de entrenamiento quedó mal estructurado. Otro de los principios del entrenamiento es el principio de continuidad y de reversibilidad. Cuando hablamos de principio de continuidad, simplemente lo que nos dice es, mira, mientras tú entrenes juicioso, tú vas a ver cambios, pero en el momento en que tú dejes de entrenar juicioso, como tal, esos cambios físicos positivos que habías alcanzado, se van a ir perdiendo. Entonces ahí es donde hablamos de principio de continuidad y principio de reversibilidad. Cuando hablamos de principio de individualidad, es que básicamente cada persona es un mundo. Entonces, como ya habíamos hablado, como hablábamos ayer en algunos de los factores de la hipertrofia, que uno de los factores es obviamente la genética, hablamos de que por genética hay personas que nacen con mayor proporción o con mayor porcentaje de fibras de contracción rápida, que esas fibras de contracción rápida se tienen la facilidad de hipertrofiar, eh, tienen la capacidad de hipertrofiarse con mayor facilidad. Entonces, si una persona nace con mayor proporción de este tipo de fibras, pues digamos que nace bendecido. Si aparte de eso es una persona que nace con un buen somatotipo, en donde su somatotipo tiene mayor predominancia mesomórfica, es una persona que nace bendecida en cuanto a facilidad para generar hipertrofia muscular. Si es una persona que nace con un gen recesivo de miostatina y produce muy poca miostatina, que es precisamente una proteína que regula, una proteína y un gen que regula como tal qué tanto crecimiento muscular podemos alcanzar nosotros. Entonces, si produce muy poca miostatina, pues digamos que tiene mayor facilidad para hipertrofiar sin control. Y lo otro es como tal el balance hormonal. Una persona que nace con un poco más de testosterona o nace con mayor, digamos, facilidad para poder producir
o segregar hormona de crecimiento o insulina, pues digamos que esa persona va a tener mayor facilidad para ese proceso de hipertrofia. Entonces, la individualidad debemos tenerla en cuenta, no solo por la parte hormonal, por la parte genética, en fin, sino también a la hora de realizar un análisis biomecánico. Si es una persona con, digamos, estructuras óseas de mayor longitud, pues obviamente eso nos va a cambiar la biomecánica en cuanto a la ejecución técnica, en fin. Por eso, ese, ese, ese mal hábito de copiar y pegar rutinas, de yo le voy a dar dos planes de entrenamiento iguales o similares a dos pacientes que yo tengo o a dos personalizados, pues no tienen razón de ser. Porque como te digo, como les digo, cada paciente es un mundo y hay que tratarlo como tal. Cuando hablamos de especificidad, pues básicamente estamos hablando de que el estímulo que le demos tiene un objetivo, específicamente ese objetivo. Entonces, ¿a qué vamos? Si yo quiero hipertrofiar los glúteos, no lo voy a hacer con una rutina de bíceps. Si yo quiero mejorar mi fuerza máxima, no lo voy a hacer con una rutina de flexibilidad. Entonces, a eso nos referimos como tal con especificidad, que nosotros debemos seleccionar como tal los estímulos adecuados para lograr el objetivo que buscamos. En cuanto al principio de variedad, pues básicamente, como su nombre lo dice, nos dice que esos estímulos que nosotros le propongamos como tal al paciente deben tener como tal variedad para poder que se dé una sinergia como tal de estímulos, que se dé una sumatoria de estímulos y poder generar mayor número de adaptaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de variedad, por ejemplo, dentro de un plan de entrenamiento, hablamos de que cuando vamos a seleccionar los ejercicios, no podemos seleccionar dos ejercicios con patrones de movimiento similares, porque ahí no estaríamos cumpliendo como tal con el principio de variedad. Si yo selecciono, digamos, una jaca y una prensa, y cuando aprendamos como tal a realizar análisis de movimiento y análisis biomecánico, nos vamos a dar cuenta que el patrón de movimiento es muy similar. Entonces, ¿para qué los vamos a poner en una misma sesión de entrenamiento si no se van a complementar de una forma adecuada? ¿Listo? En cuanto a variedad, también, si yo todas las semanas, digamos los días que me toca entrenar cuádriceps, todas las semanas hago exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, sin darle variedad y sin cambiarle ninguna variable, pues obviamente no se van a dar como tal las adaptaciones. Tampoco podemos caer en el otro extremo, que es que cada día es una rutina diferente o es que cada semana cambio la rutina, que para sorprender el músculo, no, tampoco hay que llegar a ese extremo, porque cuando ya le damos demasiada variedad, ya no podemos medir como tal el siguiente principio, que es el principio de progresión de cargas. Si yo un día de pierna hago sentadilla, jaca, extensiones y la otra semana hago prensa, tijera, peso muerto y la otra semana hago hip thrust y hago búlgara y hago curva femoral y no sé qué. No hay forma de comparar uno de esos ejercicios con otro y por lo tanto no hay forma de medir la progresión. Si yo muevo hoy 200 kilos en sentadilla y la próxima semana muevo 300 kilos en prensa, eso no quiere decir que hubo una mejora porque son dos ejercicios completamente diferentes. Entonces no hay forma de medir una progresión. Si yo hoy moví 100 kilos en máquina de extensiones eh, y mañana muevo 120 kilos en sentadilla, pues igual no hay forma de equiparar un ejercicio con otro y no habría forma de medir como tal una progresión. Entonces, por eso
es que se tiene que ser muy cuidadoso a la hora de diseñar y de modificar un plan de entrenamiento. Realmente la selección de ejercicios es la última variable que se debería cambiar. Cuando nosotros ya modifiquemos como tal todas las demás variables, incluyendo el orden de los ejercicios, y ya esa persona haya pasado por el cambio y por las modificaciones de todas las variables, que eso puede llevar años, ahí sí yo puedo pensar en cambiarle como tal ejercicios. De lo contrario, no tendría necesidad si los ejercicios quedaron bien seleccionados, basados obviamente en biomecánica. Cuando hablamos de progresión de cargas, como yo les decía, progresión de cargas no es simplemente progresión de peso. Entonces el hecho de que hoy moví 100 kilos en sentadilla, la otra semana tengo que mover 105 y la próxima semana 110 y la próxima semana 120 y la próxima semana 115. Eso simplemente digamos que es un tipo de progresión en donde solo estoy utilizando una variable, que sería como tal la carga. Pero cuando hablamos de progresión de cargas no nos podemos limitar solo a eso. Nosotros debemos progresar en todas las variables como tal. O progresar en volumen de entrenamiento, o progresar en intervalos de descanso, o progresar en tiempos bajo tensión, o aumentar series, o aumentar repeticiones, o aumentar rango de movimiento. En fin, cualquiera de las variables podemos empezar como a jugar con ellas, pero no siempre va a ser la carga. Porque si solo nos basamos en la carga, créanme que va a llegar un punto muy rápido en donde ya no vamos a ser capaz y obviamente nos vamos a sentir frustrados. Entonces, si hoy muevo 100 kilos en sentadilla y la próxima semana muevo 105 y la próxima semana muevo 110, le aseguro que la tercera o cuarta semana no va a ser capaz de mover 115 ni la otra va a ser capaz de mover 120 porque esa adaptación en cuanto a fuerza no se va a dar tan rápido. Entonces esa persona va a decir, me estanqué, cuando en realidad no es que se haya estancado, sino que simplemente no supo hacer una buena progresión de cargas. ¿Listo? Cuando hablamos de medir como tal esa progresión de las cargas, ya sabemos que no es solo el peso, sino que podemos ajustar cualquiera de estas variables. Cuando hablamos de motivación, es otro de los principios. Y este principio de motivación está muy relacionado con la programación neurolingüística. Entonces, cuando yo soy de las personas que me pongo contento cuando voy a entrenar, cuando me pongo ansioso, cuando yo digo mañana me toca pierna y estoy motivado, en fin, obviamente los beneficios y las adaptaciones se van a dar de una forma más fácil y más natural que una persona que entrena como tal obligada. Entonces, imagino que todos nosotros conocemos pacientes que van como tal a entrenar como obligados, en donde siempre es con pereza, en donde siempre es haciendo reclamos, profe, ¿y por qué ese ejercicio? Profe, ese ejercicio no me gusta, profe, no sé qué. Obviamente, son personas que manejan motivaciones extrínsecas, es decir, la motivación de ellos es como tal llegar a su objetivo. Esa puede ser una motivación, pero no manejan motivación intrínseca, esa motivación que es ese gusto como tal por entrenar, ese gusto por el proceso, en fin. Dentro de esa motivación y esa programación neurolingüística entra, por ejemplo, la música. Hay estudios que comprueban que cuando uno escucha la música que le gusta, eh, por lo general puede mover entre un 15 y un 20% más de carga de lo que moviliza cuando no escucha, por ejemplo, música. Entonces ahí podemos ver cómo es de fuerte como tal esa relación con la motivación. Jóvenes, preguntas hasta ahí. Listo, entonces continuamos con periodización.
Cuando hablamos de periodización, como tal, es una estrategia en el entrenamiento que consiste básicamente en la planificación estructurada del entrenamiento por ciclos. Entonces, si digamos a mí llega un deportista y me dice, digamos es enero, y ahí me dice, profe, yo necesito que usted me diseñe un macrociclo de un año porque yo compito en diciembre. Entonces yo debo hacer un macrociclo en donde maneje periodizaciones y divide ese macrociclo en mesociclos. Entonces les doy un ejemplo. Yo le digo a mi paciente, listo, mira, vamos a empezar con 3 meses de adaptación, un ejemplo. Luego de eso, vamos a seguir con 3 meses de fuerza máxima. Luego de eso, nos vamos a ir 3 meses con fuerza hipertrofia. Y los últimos 3 meses vamos a irnos con fuerza resistencia, ya buscando como tal definición. Entonces, ahí estamos hablando de que un macrociclo lo dividí en mesociclos utilizando como tal una periodización. Cada uno de esos 3 meses va a tener unas características diferenciales en cuanto al porcentaje de RM con el que voy a trabajar, en cuanto a los intervalos de descanso, en fin, en cuanto a, sí, sobre todo intervalos de descanso y porcentaje del RM en este caso específico. Entonces, ahí es donde les digo que la periodización es una estrategia como tal para estructurar todo el entrenamiento en bloques o en fases. Y digamos que de esa forma se puede optimizar el rendimiento y también ayuda hasta cierto punto a prevenir el sobreentrenamiento. Cuando hablamos de tipos de periodización, como los podemos ver ahí, podemos encontrar periodización lineal. Entonces, en esa periodización lineal, que es básicamente el tipo de periodización que acabo de explicarles, implica un incremento gradual y progresivo de la intensidad. Esta como tal sería una lineal invertida, porque miren que, o bueno, no, sí, sería una lineal invertida, porque arrancamos con una fase de adaptación, es decir, pocas cargas con un RM muy bajo, trabajando el 60% del RM mientras esa persona se adapta como tal. Ya de ahí nos vamos con fuerza máxima, es decir, estamos trabajando por encima del 85, del 90% del RM. De ahí ya le bajamos como tal a la intensidad y nos vamos con fuerza hipertrofia ya para trabajar como tal al 75, al 80% del RM, trabajando a las 10 a 12 repeticiones. Y ya de ahí le bajamos de nuevo la intensidad, ya trabajándolo al 60, al 65% del RM, ya trabajando 15, 20, 25 repeticiones, buscando como tal mayor vascularización, mayor densidad mitocondrial, mayor estrés metabólico, en fin. Entonces miren que empezamos con RMs muy altos del 90%, luego bajamos al de hipertrofia al 75% y luego ya bajamos buscando estrés metabólico al 60-65%. Entonces ese sería una periodización lineal en donde se da una disminución gradual y progresiva de la intensidad del entrenamiento. Entonces puede haber periodización lineal en donde se aumenta y periodización lineal en donde se disminuye. Debemos tener en cuenta que si progresamos como tal la intensidad o si aumentamos la intensidad, el volumen se debe disminuir. Entonces básicamente ese es el principio de la periodización lineal. Mientras se aumenta la densidad, se disminuye el volumen de entrenamiento, mientras que si se aumenta el volumen de entrenamiento, se disminuye la intensidad como tal. Bueno, lo otro es la periodización no lineal o también llamada periodización ondulante. Básicamente en este enfoque, la intensidad y el volumen varían de una sesión a otra o de una semana a otra. Entonces esto permite trabajar diferentes capacidades en un periodo más corto.
Entonces es lo que normalmente uno muchas veces observa en un gimnasio. Digamos, una persona que esté trabajando frecuencia 2 y el lunes entrena cuádriceps, lunes y jueves, entonces el lunes entrena cuádriceps con altas cargas y el jueves entrena el mismo músculo cuádriceps, pero con altas repeticiones. Ahí estamos hablando de una periodización ondulante. Entonces yo estoy tratando de generar tensión mecánica y estrés metabólico, no dividiéndolo por bloques como en la lineal, que son 3 meses de una, 3 meses de la otra, en fin, sino que aquí no, acá es una sesión de una sesión de la otra. Lo otro es la periodización conjugada. La periodización conjugada combina diferentes métodos de entrenamiento dentro del mismo ciclo. Entonces permite trabajar en múltiples habilidades y capacidades simultáneamente. Ahí es donde básicamente entran, por ejemplo, las series piramidales. Entonces yo le digo al paciente, dentro de una misma sesión, yo quiero trabajar tanto tensión mecánica como estrés metabólico. Entonces yo le digo al paciente, mira, la primera repetición vamos a hacerla, perdón, la primera serie vamos a hacerla a 20 repeticiones al fallo. La segunda vamos a hacerla a 15 repeticiones al fallo. Entonces ahí yo le estoy buscando como tal estrés metabólico. Y ya después le digo, la tercera repetición la vamos a hacer a 10 repeticiones al fallo y la última repetición la vamos a hacer a 5 repeticiones al fallo. Entonces ahí ya le estoy buscando como tal tensión mecánica. Entonces cuando hablamos de periodización conjugada, ya es que en una misma sesión estoy buscando como tal dos estrategias de entrenamiento. La ondulante es donde en una misma semana y la periodización lineal ya es donde se mueve más por macrociclos, ya por meses, por bimestres, por trimestres, por año. Jóvenes, preguntas hasta ahí. Profe, yo sí quisiera que me hiciera un recorderis. Macrociclos es un año, ¿cierto? Mesociclos se refiere a meses y microciclos es ¿cuánto tiempo? Pues normalmente se manejaría por días. Microciclos por días o semanas, ¿sí? Exactamente. Si nos vamos a lo que nos dice la literatura, sería así. Sin embargo, a mí un preparador físico me puede decir, vamos a hacer un mesociclo de 6 semanas, por decir algo. ¿Sí me hago entender? Entonces, básicamente, Ujú. cuando hablamos de macro, no necesariamente tiene que ser un año, sino que cuando Okay. hablamos de macro, es como tal todo el periodo de preparación. ¿Sí me hago entender? Si yo tengo un periodo de preparación de 4 meses, ese es el macrociclo, ¿sí? Porque estamos hablando Ujú. de 16 semanas. Sí, Si el preparador físico dice, listo, y lo vamos a dividir en 2 mesociclos, es decir, 8 semanas y 8 semanas, y microciclos, entonces ya estamos hablando puede ser por días. días, o puede ser por semanas, o puede ser incluso por sesiones. Si una persona Ok, entrena 2 veces al día, incluso en un solo día puede estar manejando 2 microciclos. Cuando hablamos de ujú. microciclos es porque estamos utilizando una estrategia para un objetivo, ¿sí? Listo. Gracias. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a la periodización. ¿Cuáles son los beneficios de la periodización? Porque es que realmente en un gimnasio normalmente no se maneja mucha periodización a menos de que tú seas un deportista ya consumado. Entonces tú sabes que tú tienes una competición en diciembre y tú haces toda la fase de bulking y después toda la fase de definición y manejas y sabes manejar como tal las dos fases, mientras que cuando es un deportista amateur que no compite, básicamente él hace lo que quiere. Entonces se puede hacer 2 meses de volumen y si ya ve que alcanzó el objetivo ya o que está muy gordito, se tira a fase de definición
o hace fases de definiciones muy cortas y arranca otra vez volumen, en fin, no maneja como tal periodizaciones bien marcadas. ¿Cuáles serían los beneficios de esa periodización? Si nos salimos un poco del fitness. Uno, la optimización de rendimiento, ya que la periodización permite como tal alcanzar esos picos de rendimiento en momentos específicos, como por ejemplo para competencias importantes. Entonces, yo tengo que programar exactamente una periodización en donde su peak o su rendimiento máximo caiga justo en la fecha en que tiene que competir. Yo no puedo programar mal un macrociclo en donde la fecha de la competencia caiga un día en donde todavía le queden 2 semanas de preparación. Obviamente no estaría bien diseñado. La prevención del entrenamiento. Entonces, obviamente, al yo empezar a variar las cargas, es decir, como les daba un ejemplo, 3 meses de acondicionamiento, 3 meses de fuerza máxima, 3 meses de fuerza hipertrofia, 3 meses de fuerza resistencia, al variar como tal las cargas y los enfoques, pues se reduce como tal el riesgo de sobreentrenamiento y el riesgo de lesiones. Porque si lo manejamos sin este tipo de periodizaciones, entonces son personas que como no tienen nada por escrito, son personas que entrenan fuerza máxima cuando quieren, son personas que entrenan fuerza resistencia cuando quieren y obviamente si no hay una buena periodización, el riesgo de lesión va a ser mayor. Lo otro son adaptaciones fisiológicas. Entonces, aquí vamos al que mucho abarca, poco aprieta. Si yo quiero en una misma sesión de entrenamiento generar tensión mecánica y estrés metabólico, pues obviamente nuestro cuerpo va a estar desempeñando, digamos, dos tareas diferentes. En cambio, si yo me enfoco 3 meses en una tarea, luego 3 meses en la otra, luego 3 meses en otro objetivo, obviamente mi cuerpo está, digamos, está listo, está mentalizado en lo que yo estoy buscando. De lo contrario, si yo cada sesión de entrenamiento me pongo a inventar, pues obviamente mi sistema nervioso no va a entender cuál es mi propósito ni qué es lo que estoy haciendo. Lo otro es la motivación y la adherencia. Cuando yo hago periodizaciones, digamos en este caso periodizaciones lineales, yo estoy motivado porque mis objetivos son a corto plazo. Entonces, cuando yo empiezo la fase de fuerza máxima, yo tengo un objetivo que es aumentar fuerza muscular y tengo que aumentar de tanto a tanto y solo son 3 meses. Entonces, yo digo, son 3 meses que me mato, ya los otros 3 meses son un poco diferentes. Entonces, mentalmente no voy a tener una fatiga, en fin. Cuando ya llego a la fase de hipertrofia, entonces mi objetivo cambia, ya me enfoco en ese objetivo, ya veo que no maneja cargas tan elevadas, que estoy cuidando un poquito más mis articulaciones, en fin. Y cuando ya llego a la fase de definición, pues ya ese es otro objetivo, ya sé que voy a manejar menos volumen de entrenamiento, más volumen de entrenamiento, pero voy a manejar como tal menos intensidad, que ahí mis articulaciones van a descansar, que mi sistema nervioso no va a estar tan agotado, porque cuando uno va a entrenar fuerza o fuerza hipertrofia, uno sabe que hay que levantar altas cargas y eso le genera a uno cierta ansiedad, cierto miedo, en fin. Mientras que cuando uno sabe que va a entrenar a 15 a 20 repeticiones, digamos que la sensación es totalmente diferente. Entonces, con respecto a la motivación y la adherencia, digamos que es uno de los beneficios. Y lo otro es el control y la evaluación. Entonces ahí es donde les digo, si cada mes a mí me hacen una valoración de control y sé que cada 3 meses tengo que llegar a un objetivo, pues digamos que hay mayor control y la evaluación se hace de una forma más eficiente. Jóvenes, se va a acabar como tal la llamada, ya vuelvo y les envío el link.
Listo, jóvenes. Como tal, ahí culminamos el tema de variables y principios del entrenamiento. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí para continuar con el siguiente tema? Listo, tengan en cuenta que estos temas como tal van a ser parte de la próxima actividad evaluativa. Entonces, si no les queda claro, pues obviamente, digamos que el trabajo no les va a quedar bien hecho. Otra cosa que les quiero comentar. Profe, yo tengo una pregunta, pero no sé si ahí que vi monitoreo y ajustes. Cuando nosotros como entrenadores hacemos un plan o diseñamos un plan de entrenamiento, obviamente para una persona porque es individualizado, Sí. y digamos, en ese proceso, yo sé que nosotros no somos nutricionistas, va mucho como enfocado en el área de la nutrición porque hoy me pasó y la verdad no sé cómo responder a esa inquietud. Me decía, Ok. la chica ya lleva unos meses conmigo y se ha visto muy bien el cambio, tanto físico como en rangos de movilidad, ya aguanta más otras cosas, entonces vamos bien. Pero Ajá. ella me decía, oh, Marce, me da mucha hambre, me da más hambre ahora que antes. Entonces yo como que, eso se debe a que de pronto está, no sé si gastando más calorías, porque pues antes ella no trabajaba y ahorita está trabajando y entrenando, puede ser eso. Entonces eso es un ajuste que nosotros también deberíamos tener en cuenta. Pues lo que yo a ustedes siempre les he dicho es lo siguiente. Es un tema complejo en cuanto a, sobre todo en cuanto al intrusismo y en cuanto a la ética. Eh, una cosa es que ustedes tengan la destreza y la capacidad para hacer algo, y otra cosa es que ustedes tengan digamos, un título que lo avale. Entonces, en el caso de ustedes, lo que yo recomendaría, yo siempre lo que les recomiendo a los entrenadores es tengan un amigo nutricionista y tengan un amigo fisioterapeuta. Y entre los tres formen un equipo de trabajo y así se evitan como tal, digamos, cualquier tipo de situaciones. Entonces, si a mí me llega un paciente en donde tiene alguna pregunta como tal de nutrición, ahí mismo se la refiero a mi amigo nutricionista. Si a mí me llega un paciente donde tengo cualquier pregunta sobre algún tipo de lesión o algún factor de alguna técnica de rehabilitación, en fin, al mismo se lo refiero a mi amigo fisioterapeuta. Pero ese respeto tiene que ser mutuo, o sea, tiene que ser consensuado en que si a ellos les llega un paciente para entrenamiento deportivo, para entrenamiento personalizado, me lo tienen que enviar a mí. O sea, es un gana-gana. Es como lo que pienso yo al respecto. Si ya queremos como tal, no, profe, porque lo que me dicen, no, profe, yo leo, yo me actualizo y yo tengo la capacidad. Entonces yo le digo, listo, tú puedes tener la capacidad para evitarte inconvenientes, comentarios, malos entendidos, en fin. Si tienes la capacidad, estudia, saca el título y ya sin ningún problema ejerces como tal lo que sabes. Es como la recomendación que yo siempre doy,
que uno puede opinar, que uno puede recomendar, que uno puede hacer ciertas correcciones, sí, pero pues tratar como de no pasarse de ahí para no entrar en el campo de otro profesional. ¿Sí me entiendes, Marcela? Y sí, o sea que igual es que ella lo sabe, porque nosotros dentro del técnico en actividad física y fitness, obviamente nosotros vimos nutrición y dietética y por ejemplo yo veo que usted también está instruyendo a otras personas en el tema de nutrición. Entonces, claro, por ejemplo, uno ve que la fórmula de Cunningham, que la fórmula de Harris y Benítez, entonces yo tengo la capacidad, digamos, yo en mí personalmente, yo digo, listo, si yo voy a hacer un déficit, entonces yo tengo la capacidad de decir, peso esto, tan, pero, por ejemplo, yo sí a mis personalizados no les doy plan de alimentación, porque pues es un campo que no está habilitado, aunque me capacité para eso, mi fuerte, digamos que son otras cosas, y me gustan otras cosas, como por ejemplo el tema de hipertrofia, la biomecánica, que eso sí es lo mío, pero ella me salió, me decía, Marce, es que me está dando más hambre. Y yo decía, Dios mío, entonces yo ahí qué. Yo no, pues como consejo diría yo que consumir de pronto un poquito más de carbohidratos, pero no sé. Entonces yo no, más bien pregunto. Listo, profe, clarísimo, gracias. Bueno, con mucho gusto, Marcela. En el caso de tu paciente, si esa paciente le está dando más hambre, se puede ver a muchas cosas. Pues no la conozco, entonces digamos que hago disparos al aire de los motivos más frecuentes. Uno es que de pronto esa persona, al disminuir porcentaje de grasa o al aumentar masa muscular, o las dos cosas, como tal, en estos momentos tiene mayor porcentaje de masa libre de grasa. Y al tener mayor porcentaje de masa libre de grasa, pues su metabolismo basal como tal y su gasto calórico por AF y su gasto calórico por NIT aumentó. Entonces, probablemente su consumo calórico no está satisfaciendo como tal esa necesidad de ese gasto calórico. Eso puede ser por un lado. Lo otro es que por el aumento de masa muscular, eh, digamos que hay mayor presencia y mayor activación de receptores de la insulina. Entonces sabemos que la insulina como tal tiene como función sacar el exceso de glucosa del torrente sanguíneo y llevarlo al interior del músculo para que allí se almacene como tal, como en forma de glucógeno. Entonces, si estamos hablando de mayor masa muscular, sabemos que dependiendo de la masa muscular se pueden albergar aproximadamente 400 gramos de, de glucógeno muscular. Y eso equivale a 1600 calorías. Eso es en promedio. A mayor masa muscular ya no son solo 400 gramos, sino que se puede dar incluso un aumento. Entonces tu cuerpo está pidiendo glucosa porque tu cuerpo está pidiendo como tal llenar esas reservas de glucógeno. Eso puede ser otra cosa. Lo otro es, me está dando hambre. No sé desde hace cuánto tiempo está entrenando y no sé desde hace cuánto tiempo se puede estar alimentando bien. Pero se puede estar produciendo algo muy similar a cuando la persona abandona las drogas, una especie de síndrome de abstinencia. Cuando nosotros estamos acostumbrados a consumir muchos dulces, muchos carbohidratos simples, muchas frutas, en fin, y ya nos ponemos juiciosos básicamente de un día para otro, ya empezamos a consumir más proteínas, ya empezamos a bajar a los carbohidratos y tal cosa, obviamente hay receptores en nuestro cerebro que siguen pidiendo esa glucosa. Y como ya no estamos consumiendo la suficiente glucosa, pues obviamente vienen como tal los antojos. Y una de las estrategias para calmar esos antojos es las famosas cheat meals o comidas trampa o consumir los antojos justo después del entrenamiento, porque tu cuerpo lo aprovecha de una forma más eficiente a pesar de ser un pecado. Son como ese tipo de cosas. Entonces, como te digo, pueden ser muchos motivos, Marcelo. Listo, profe, gracias. Bueno, listo, jóvenes. Ahora nos vamos con el tema de hipertrofia. Entonces tenemos por acá
Cuando nosotros nos llega un paciente, que eso ya lo habíamos hablado en el tema de anamnesis, normalmente a nosotros nos llega un paciente con básicamente cuatro objetivos. O es un paciente que viene por salud, es decir, desea disminuir sus niveles de triglicéridos, desea disminuir sus niveles de glucosa en sangre, o el médico le recomendó que empezara a realizar actividad física o que cambiara su alimentación para controlar un poquito la tensión arterial, en fin. Lo otro es que nos pueden llegar también deportistas que desean mejorar su rendimiento deportivo. Entonces nos dicen, no, profe, yo juego fútbol o juego baloncesto o juego voleibol. A mí no me interesa aumentar masa muscular ni disminuir mi porcentaje de grasa. A mí me interesa es como tal mejorar mi rendimiento deportivo o mejorar mi fuerza o mejorar mi fuerza explosiva o mejorar mi salto vertical, en fin. Y ya nos llegan también los otros dos tipos de paciente que nos dice, profe, yo quiero aumentar masa muscular, o nos dicen, profe, yo quiero disminuir mi porcentaje de grasa. Entonces ahí estamos hablando de dos procesos diferentes, el proceso de hipertrofia muscular y el proceso como tal de lipólisis. Como nosotros vamos a dirigir dos procesos diferentes con dos objetivos diferentes, nosotros, al ser los que dirigimos esos procesos, debemos entender la fisiología de esos procesos. Si yo de hipertrofia a duras penas sé la definición, pues digamos que no estoy en capacidad de dirigir esos procesos. Si ahí me preguntan, bueno, ¿y qué es hipertrofia? No, pues hipertrofia es el aumento de masa muscular, porque durante el entrenamiento se da un daño en el tejido muscular y después mediante el consumo de proteína se da como tal esa regeneración del tejido muscular y pues eso es hipertrofia. Pues digamos que si nos quedamos con ese concepto tan vago, pues en realidad no estamos entendiendo el proceso. Básicamente ese concepto me lo puede dar cualquier persona que entrena. A esta altura ya a las personas les gusta leer y si uno le pregunta qué es hipertrofia, básicamente ese es el concepto que va a dar. Y pues obviamente solo manejar ese concepto no me va a ayudar a entender ese proceso y ni mucho menos a guiar un proceso de esa magnitud. Eh, yo te pregunto, Marcela, cuéntame qué es hipertrofia, Ay, profe, ¿por qué yo? porque es la que has participado hoy. Bueno, profe, pues realmente la hipertrofia, así como usted lo dice, se conoce es como que cambia el tamaño del músculo, ¿cierto? Ajá. Pero eso también tiene que ver, y recuerdo por allá cuando estábamos, y no sé por qué se me viene mucho a la clase de nutrición, el tema de la mioxina y mioxina y lactina, miocina y, ay, yo no me acuerdo el otro, actina, creo. Mejor dicho, tiene que ver con el tema de de las fibras musculares. Ok, Entonces, cuando estas fibras eh, ¿cómo se dice? Se, no se contraen, sino como que se ejercitan, por decirlo de esa manera, y usted me corrige, hay un cambio dentro del cuerpo que hace que de pronto el músculo sea un poco más grande. ya, Pero básicamente es el aumento del tamaño del músculo. ya. Si a ti llega un paciente y te dice, profe, yo quiero hipertrofia muscular, pero no entiendo bien qué es eso, ¿tú qué respuesta le das? Si a mí viene un paciente, no, yo le digo que la hipertrofia muscular es conocida como el tamaño del aumento de un músculo básico, ¿no? Ok, Lo que cualquiera respondería. ok, pero se supone que nosotros no somos cualquiera, que si alguien debe saber precisamente de todos estos procesos, somos nosotros y por eso hoy lo vamos a ver entonces un poquito más a fondo. Bueno, Listo. entonces cuando hablamos de hipertrofia, estamos hablando, si nos vamos a la definición simple, es básicamente eso. Cuando hablamos de hiper, estamos hablando de mucho, cuando estamos o alto, y cuando estamos hablando de hipo, estamos hablando de poco o bajo.
Cuando hablamos de hiper, estamos hablando de mucho, de alto. Y cuando hablamos de trofia, estamos hablando de trofismo. Y trofismo está relacionado con tamaño muscular, con tamaño, más que muscular, con tamaño. Porque también se puede haber, digamos, una hipertrofia cardíaca, por decir algo, una hipertrofia del corazón, que es como tal ya algo patológico. Entonces no tiene que ser necesariamente músculo esquelético. Cuando hablamos de hipertrofia, hablamos de aumento de tamaño. ¿Listo? Y cuando hablamos de hipertrofia muscular, estamos hablando de aumento de tamaño del músculo esquelético. Listo. Para que se dé esa hipertrofia se puede dar de dos tipos. Se puede dar de tipo sarcomérico y se puede dar de tipo sarcoplásmico. Antes se pensaba que los dos tenían caminos o vías diferentes. Es decir, o que yo podía generar hipertrofia sarcomérica o que yo podría generar hipertrofia sarcoplásmica, pero no que las dos se generaban de forma simultánea. Y resulta que de unos años para acá se sabe que en realidad el proceso se da de forma simultánea. A pesar de que puede haber mayor prevalencia de uno sobre el otro, los dos procesos se dan de forma simultánea. Cuando hablamos de hipertrofia sarcomérica, nos estamos refiriendo como tal a hipertrofia de los sarcómeros. Los sarcómeros, vamos a ver si yo tengo una imagen por acá. Los sarcómeros son la unidad estructural y funcional del músculo. Entonces vamos a ver este video que está acá. Tenemos como tal este que es el vientre muscular. De ahí salen los fascículos. De esos fascículos salen las fibras musculares. Y de esas fibras musculares salen como tal las miofibrillas. ¿Listo? Cuando hablamos de miofibrillas, que es cada una de estas hebras, esas miofibrillas son lo que nosotros conocemos como células musculares. ¿Listo? Entonces, la célula muscular se conoce como miofibrilla. Dentro de esa célula muscular hay una estructura que se llama el sarcómero, que ya es la estructura, mínima estructura morfológica y funcional de la célula muscular, es decir, de la miofibrilla. Y ese sarcómero está compuesto, precisamente por lo que decía la compañera Marcela, está compuesto por proteínas contráctiles. Entre esas está la actina y la miosina, que no son las únicas proteínas contráctiles, también está la troponina y está la tropomiosina. Entonces, cuando nosotros hablamos de hipertrofia sarcomérica, lo que se hipertrofia como tal, o los cambios como tal, o las adaptaciones como tal, se dan directamente en el sarcómero. Entonces, imaginémonos el sarcómero de esta forma. Y estas son fibras de actina y estas son fibras de miosina. Y ellas mantienen, digamos, en este tipo de movimiento constante, generando una contracción muscular. Cuando hay un daño en alguna de estas proteínas contráctiles, obviamente después de un periodo de adaptación y de supercompensación, se da como tal la hipertrofia en ese sarcómero. Esa hipertrofia se puede generar como tal una hipertrofia en paralelo o una hipertrofia en serie. Entonces estamos hablando, imaginémonos esas miofibrillas que son como tal un poco de líneas o un poco de cordoncitos. Cuando la hipertrofia se da en serie es porque se alinea un cordoncito detrás del otro, detrás del otro, detrás del otro, detrás del otro. Y eso me va a permitir como tal generar mayor tracción. Entonces es como cuando nosotros vemos una competencia de jalar la cuerda. Vemos que hay 5 personas de un lado, 5 personas de la otra, que uno se organiza detrás del otro y que esos 5 jalan tratando de
tumbar a los 5 del otro equipo. Cuando ellos se ubican uno detrás del otro, nos referimos a una acomodación en serie. Y lo mismo pasa en los músculos. Cuando se acomodan en serie, van a permitir mayor tracción, mayor fuerza para movilizar una carga. En cambio, cuando no se ubican uno detrás del otro, sino que se ubican uno al lado del otro, ya no va a producir tanto aumento de fuerza de tracción, sino que va a producir un aumento en el área transversal. Entonces ya ese músculo no va a ser más fuerte, sino que se va a ver más ancho, más grande. ¿Listo? Entonces, básicamente, cuando hablamos de hipertrofia sarcomérica, se da la hipertrofia de los dos tipos. Acomodación de las miofibrillas en serie para generar más fuerza de tracción y acomodación de las miofibrillas en paralelo para aumentar como tal el eje transversal y que se vea más grande. Cuando ya hablamos de hipertrofia sarcoplásmica, ya no nos podemos enfocar solo en esos sarcómeros o en esas proteínas contráctiles. Nos tenemos que enfocar en las otras estructuras que hacen parte de la miofibrilla. Dentro de la miofibrilla, que es la célula muscular, no solo están los sarcómeros, hay muchas otras estructuras. Entre una de ellas está, por ejemplo, el fluido sarcoplasmático. Por eso recibe el nombre de hipertrofia sarcoplásmica. Ese fluido está compuesto por agua y está compuesto por glucógeno. Entonces, cuando se aumenta esa agua o se aumenta ese glucógeno, se da como tal esa hipertrofia sarcoplásmica. Aparte de que se puede aumentar como tal ese fluido, también se puede aumentar como tal el grosor del colágeno, que básicamente el colágeno está presente. El colágeno es una proteína estructural, entonces está presente básicamente en todas las organelas y es como el que le da esa capacidad flexible para que se pueda deformar pero no dañarse. Lo otro es, y este colágeno permite poder soportar mayor tensión sin irse a romper. Por eso le da, digamos, esa capacidad hasta cierto punto flexible. Y lo otro es que también se vuelve más gruesa o se vuelve un poquito más grande la membrana como tal de esa célula. Entonces, cuando hablamos de hipertrofias, tanto sarcomérica como sarcoplásmica, es porque se da una reestructuración en la miofibrilla, que es la unidad contráctil y funcional. Se da una reestructuración en el colágeno dentro de la célula de la miofibrilla. Se da un aumento de agua y de glucógeno muscular. Y se da también algún tipo de adaptación en la membrana de esa célula. Entonces, cuando hablamos de hipertrofia, hablamos de la combinación de todos esos cambios. Para nosotros poder generar como tal esa hipertrofia, básicamente se obtiene por medio de tres mecanismos, que son la tensión mecánica y el estímulo neural, el estrés metabólico y el daño muscular. Cuando nosotros hablamos de tensión mecánica, nos referimos básicamente a esa tensión o a esa fuerza que se da dentro del músculo para soportar una resistencia externa. Es decir, cuando nosotros sujetamos una barra o sujetamos una mancuerna o ponemos nuestras manos contra una pared, nosotros vemos que en nuestro bíceps se da un cambio y ese cambio que se da es que lo vemos mucho más tensionado. Entonces, a eso nos referimos con tensión mecánica. Es ese cambio que se da en nuestro músculo para estar preparado y para oponerse a una resistencia o a una carga externa. Esa tensión mecánica puede ser activa o puede ser pasiva. Activa es donde nosotros, por medio de esa contracción muscular, por medio de un movimiento tanto concéntrico como excéntrico, nos estamos oponiendo a una resistencia externa. Ahí estamos hablando de una tensión activa. Tensión pasiva
es, por ejemplo, cuando nosotros estiramos. Entonces, si nosotros nos sentamos, estiramos las piernas y con los dedos de las manos intentamos tocar punta de pies, ahí estamos sometiendo a los músculos isquiosurales a una tensión pasiva. ¿Listo? ¿Cuál genera hipertrofia? Porque ahí nos está hablando de que uno de los mecanismos de hipertrofia es la tensión mecánica, que puede ser activa o pasiva. ¿Cuál genera hipertrofia? Pues básicamente la que genera hipertrofia es, o mayor hipertrofia, sería la combinación de ambas. En mayor medida la tensión mecánica, eh, pero si esa tensión mecánica, perdón, en mayor medida la tensión mecánica activa, pero si a esa tensión mecánica activa yo le sumo tensión mecánica pasiva, es mucho más eficiente el proceso de hipertrofia. Entonces es como el ejemplo que yo les daba ayer. Si nosotros hacemos curl femoral acostado, en el curl femoral acostado la persona está en esta posición y su cadera está como tal en neutro. Y simplemente realiza un movimiento de flexión, extensión de rodilla. ¿Sí o no? Para estimular como tal los femorales, isquiotibiales o isquiosurales. Pero también hay otra máquina que es curl femoral sentado. Entonces, cuando nosotros nos sentamos, ya hay una flexión de cadera de 90 grados. Cuando nosotros estamos en esa posición, se da una elongación o una tensión pasiva de esos isquiosurales desde la cadera. Porque recordemos que de esos isquiosurales hay 3 que son biarticulares y que participan no solo en flexión de rodilla, sino también en extensión de cadera. Entonces, al estar sentados, vamos a sentir como tal la elongación en los músculos isquiosurales. Si nosotros sintiendo esa elongación, es decir, esa tensión pasiva, empezamos a hacer el movimiento como tal de flexión, extensión de rodilla, ahí es donde estamos combinando tensión pasiva y tensión activa. Y obviamente, por eso, en cuanto a hipertrofia muscular, es mucho más eficiente el curl femoral sentado que el curl femoral acostado. ¿Listo? Esa tensión mecánica tiene que ir acompañada de un estímulo neural. Es decir, como podemos ver acá en este video, aquí estamos viendo como tal una unidad motora. Una unidad motora es la combinación de una neurona motora, como lo vemos acá, con las fibras musculares que son inervadas por esa unidad motora. Si no hay como tal ese estímulo neural, la hipertrofia no se produce. Es decir, una tensión mecánica por sí sola, sin estímulo neural, no produce hipertrofia muscular. Eso debemos tenerlo en cuenta. Entonces es como si nosotros desconectáramos un músculo de los extremos, es decir, del origen lo cortamos, de la inserción lo cortamos y simplemente lo jalamos. Simplemente por jalar ese músculo no se va a producir una hipertrofia muscular. Se necesita como tal un estímulo neural. ¿Listo? Cuando ya hablamos de estrés metabólico, ya hablamos de todos esos eventos fisiológicos que se empiezan a dar en nuestro cuerpo cuando nosotros empezamos a entrenar. Entonces, el hecho de que aumente nuestra frecuencia cardíaca, aumente nuestra presión sanguínea, aumente nuestra tensión arterial, aumente nuestra frecuencia respiratoria, aumente nuestra temperatura corporal, eh, se empiecen a segregar ciertas hormonas como la testosterona, la hormona de crecimiento, ciertos factores de crecimiento como factor de crecimiento mecánico, factor de crecimiento similar a la insulina 1, factor de crecimiento fibroblástico, el hecho de que se empiece que empiece a ver como tal una disminución del pH y un aumento de la acidez, el hecho de que empiece a haber eh, un, un aumento de la acumulación de los metabolitos, el hecho de que se empiece a ver
una activación de la vía PI3K y mTOR, y eso conlleve como tal a, a un aumento de la síntesis de proteína. Es decir, todos esos cambios fisiológicos que se dan en nuestro cuerpo es lo que nosotros llamamos normalmente estrés metabólico. ¿Listo? Y cuando hablamos de daño muscular, como su nombre lo dice, ya es un daño en esta partecita, que es básicamente la parte externa que se llama, la parte externa se llama como tal lámina basal, y dentro de esa lámina basal está como tal unas células madre o unas células satélites que se desprenden como tal de esa lámina basal, van y se adhieren a otra miofibrilla y allí proliferan, se dividen, se activan y empiezan a facilitar también el proceso de hipertrofia. Entonces, básicamente, esos son los tres mecanismos de hipertrofia. ¿Cuál es el más importante? La tensión mecánica. ¿Cuál le sigue? El estrés metabólico. ¿Cuál es el menos importante o el que menos hipertrofia genera? El daño muscular. Si queremos mirarlos en porcentaje, la importancia la tiene 70% tensión mecánica, 20% estrés metabólico y 10% daño muscular. Entonces esa idea que teníamos de que tenemos que quedar adoloridos, que si no quedamos adoloridos no hay hipertrofia, que si no hay daño muscular no hay hipertrofia, en fin, eso ya está mandado a recoger. Sabemos que ese daño muscular solo es un 10% del proceso y que si no está presente realmente es muy poco lo que nos afecta. Ahora bien, ¿cómo generamos o cómo promovemos tensión mecánica? ¿Cómo promovemos estrés metabólico y cómo promovemos daño muscular? Marcela, cuéntanos. Ay, profe, yo otra vez, qué pena. Dale, Bueno, tranquilo. por ejemplo, usted dice que hasta ahora vamos bien, le he entendido, pero Ujú. entonces quedé como en el limbo, por decirlo así, con el contexto de hipertrofia. O sea, ya sabemos que se produce un cambio en el sarcómero y sarcomérico y sarcoplasmático, ¿cierto? Ajá, Que fue el sí. video que y todo. Pero entonces, ¿cómo le explicamos nosotros básicamente a un asesorado este tipo de hipertrofia? Porque pues digamos que tenemos el nivel, ¿cierto? Para decir que no es un aumento en el tamaño del músculo, pero entonces que yo ahí como vaga. O sea, le explico a la persona que es un cambio que se da en las miofibrillas, porque igual la persona no va a entender eso. O simplemente se puede combinar como el tema de que la hipertrofia se refiere pues al aumento del tamaño de las fibras musculares como el resultado del entrenamiento y que para ello nosotros necesitamos ciertos mecanismos como por ejemplo la tensión mecánica, el estrés metabólico, el daño muscular. ¿Sería mejor así o cómo? Pues, ¿qué te digo yo? Yo no sé qué clase de Oye, usuarios tienes tú. Sí me hago entender. ¿Por qué lo digo? ok. Porque, Vamos más como relacionado, perdón, profe, como al tema de profesión, porque lógicamente si digamos que nosotros tenemos un fisioterapeuta, ejemplo, aunque los fisioterapeutas por lo general ellos saben ya entrenar, pero digamos que no falta el que quiera pagar un entrenador personalizado, ¿cierto? Eh, entonces tener la capacidad de lidiar o dar un concepto acorde como a la profesión de la persona. Pero si yo, por ejemplo, tengo personas, pues no normales, que eh, no conocen el tema yo fitness. como tal siempre le digo a mi paciente, ¿quieres, cuando me pregunta algo, no sé, es la forma en que yo lo manejo, yo le pregunto, ¿quieres respuesta corta o quieres respuesta larga? Sencilla, a la Si la gente le persona gusta me lo dice, sencillo. quiere respuesta corta, se la doy corta y sencilla. Y si ella quiere profundizar más, pues se la amplío. Pero si me dice quiere respuesta larga, pues básicamente me riego en prosa y le digo todo lo que te estoy diciendo Pues, a ti acá. perfecto, Ujú. listo. ¿Listo? Entonces sí va a depender mucho de cada El paciente. tipo de Y como tú población. decías, de la ocupación o de la profesión de esa persona. Lo que sí yo
promuevo mucho en mis estudiantes es que le enseñen bastante a sus usuarios. Es decir, un usuario no solo paga por lo que tú haces, sino también por lo que tú sabes. Y mientras más informemos y eduquemos a nuestros usuarios, independientemente de cuál sea su profesión, eh, obviamente lo vamos a sacar de la ignorancia y lo vamos a salvar de que siga cayendo en manos de personas que no sirven para esto. ¿Sí me hago entender? Entonces yo soy de Sí, las sí. personas que yo tengo un usuario, o tenía, porque digamos que ya no me dedico a esto, eh, tenía un usuario y mientras hacía las series o las repeticiones, yo le empezaba a hablar. O sea, más allá de yo quedarme simplemente contando repeticiones, pues eso a mí me aburre. Entonces yo le empezaba a hablar. Ve, fíjate que ayer me leí tal artículo y hablaba de esto, esto, esto. Entonces yo sacaba como de extraer las partes interesantes y comentárselo. O ayer me vi un TikTok y en ese TikTok hablaban tal pendejada y fíjate que esto, si me hago entender, entonces es Ah, como tratar de educar al paciente también. ¿Listo? to- Bueno, entonces, continuando como tal con mecanismos de hipertrofia, ahora viene la pregunta, ¿cómo promovemos tensión mecánica? ¿Cómo promovemos estrés metabólico? ¿Y cómo promovemos daño muscular? Cuando nosotros estamos trabajando como tal con altas cargas al fallo, altas cargas es que no nos permite hacernos más de 7 8 repeticiones cerca al fallo, estamos promoviendo como tal tensión mecánica. ¿Listo? Siempre y cuando manejemos un rango completo de movimiento, estamos promoviendo tensión mecánica. Altas cargas y que las repeticiones, obviamente, cuando manejamos altas cargas por encima del 85 o el 90%, no somos capaces de hacernos más de 7 6 8 repeticiones. Ahí estamos promoviendo netamente tensión mecánica y estamos promoviendo eh, en mayor índice de prevalencia hipertrofia sarcomérica. Entonces estamos promoviendo que se den como tal daños estructurales directamente en esas proteínas contráctiles de actina, miosina, troponina, tropomiosina, para que se alineen en serie o se alineen en paralelo y que de esa forma tengan mayor fuerza de tracción y aumenten el eje transversal para que se vean más grandes. ¿Listo? Cuando ya queremos buscar estrés metabólico, seguimos trabajando cerca al fallo. Siempre tenemos que trabajar cerca al fallo si lo que queremos es hipertrofia muscular, pero ya lo vamos a trabajar a mayor número de repeticiones, 15 o 20 repeticiones. Y ahí ya estamos generando más estrés metabólico. ¿Listo? No quiere decir que cuando trabajemos a 7 repeticiones o menos no hay un estrés metabólico. Sí lo hay, pero en menor medida. Cuéntanos, Marcela. Ay, profe, perdón, pero es que a mí este tema me encanta. No, no hay ¿Hay, problema, para eso es. hay algún estudio que diga que después de X repeticiones ya no sirve para nada? Ejemplo, que me diga, no, es que realmente se puede evidenciar que hasta 20 repeticiones se produce un estrés metabólico válido, efectivo, eficiente, eficaz en el cuerpo. O que me digan, no, es que 50, porque es que yo a veces veo entrenadores que dicen, vamos a hacer con tanta carga 40 repeticiones, después 30, después 20 y termina con 10. Y uno dice, pero ¿por qué tantas repeticiones? O sea, ¿qué nos lleva a nosotros a salir molidos pues del gimnasio? No, uno necesita algo que sea efectivo. Entonces, ¿hay algún estudio que me diga eso? Sí, ya voy para allá. Ya precisamente iba para allá. Entonces, Listo. cuando hablamos de estrés metabólico, estamos hablando a 15, 20 repeticiones cerca al fallo. Estamos promoviendo también mayor hipertrofia sarcoplásmica, ¿listo? Y mayor estrés metabólico. Vuelvo y les digo, no necesariamente quiere decir que trabajando a bajas repeticiones con alta carga no se va a generar estrés metabólico. Se tiene que generar, pero aquí estamos hablando de cuál se da en mayor medida que otro. Recordemos que cuando diseñamos el plan de entrenamiento, el 70% debe promover tensión mecánica y solo el 20% debe promover estrés metabólico. Es decir, si yo de 5 ejercicios, por decir algo,
4 ejercicios los voy a enfocar a tensión mecánica y un ejercicio lo voy a enfocar a estrés metabólico, está muy bien. Listo, digamos que es una buena proporción. Ahora, ¿cómo logramos el daño muscular? Que vuelvo y les digo, el daño muscular antes le daban demasiada preponderancia y ahora nos damos cuenta de que en realidad no es tan importante. Se obtiene básicamente por alto número de repeticiones, es decir, precisamente como decía la compañera, cuando trabajamos a 40, 50 repeticiones o más, estamos promoviendo como tal daño muscular. Y lo otro es enfocarnos mucho en la fase excéntrica. Entonces, es decir, si nosotros somos amantes de fase excéntrica, que en cada una de las series efectivas, ya digo, vamos a hacer 5 segundos bajando y 5 segundos subiendo, y todo nuestro plan de entrenamiento todos los días se enfoca más que todo es en eso, estamos buscando es como tal daño muscular. El daño muscular hasta cierto punto es bueno, digamos que nos ayuda un 10% en el proceso, pero pues digamos no, como no es tan relevante, no tendría sentido mucho aplicarlo. Eh, ¿Cuál es el problema con el daño muscular? El problema con el daño muscular es que imaginémonos una casa, nosotros, este es como siempre el ejemplo que doy. Si yo tengo una casa de un piso y yo quiero hacer el segundo piso, pues lo que yo tengo que hacer es quitarle el techo, hacerle plancha y montarle el segundo piso y de pronto reforzar como tal las vigas o las bases y ya. Pero yo no tengo que tumbar el primer piso para poder hacer una casa de 2 pisos. Entonces, básicamente, lo mismo funciona con la hipertrofia muscular. Hasta cierto punto, daño en la estructura de la casa está bien, pero dañarla completamente pues no tiene ningún sentido, porque entonces se me va a ir mucho más material haciendo de nuevo el primer piso para después hacer la plancha y subirle al segundo piso. Imaginémonos que las vigas son las proteínas contráctiles de actina y miosina. Entonces, hasta cierto punto, que yo dañe un poquito las vigas para reforzarlas y que aguanten un segundo piso, está bien. Pero si yo tumbo las vigas, pues se me va a ir como tal toda la casa al piso y me toca volver a empezar y se me va a ir más en cemento, en arena, en ladrillos, en fin. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Un poquito de daño muscular, súper bien, pero si genero mucho daño muscular, la proteína que yo consumo se va a gastar básicamente volviendo a hacer el primer piso y no enfocándose en el segundo. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso por un lado. Recordemos, como les había dicho en el diplomado de nutrición, que cuando hablamos de proteína, toda la proteína que nosotros consumimos no se va para regeneración de tejido muscular. Solo una parte se va para esa tarea. De resto tiene muchas otras funciones. Entonces nosotros tenemos que ser muy metódicos eh, y saber aprovechar como tal esa proteína que consumimos. Si el daño muscular es excesivo, así nosotros consumamos mucha proteína, pues digamos que no vamos a alcanzar a reparar ese daño muscular a tiempo y nos va a tocar manejar una frecuencia de entrenamiento menor, porque ya no nos va a durar el dolor 2 días, sino que nos va a durar una semana y no vamos a poder volver a entrenar ese mismo grupo muscular hasta la próxima semana. Cuando nosotros consumimos proteína, recuerden que una parte se va para eh, formación de neurotransmisores, otra parte se da para formación de hormonas, otra parte se va para formación de anticuerpos que pertenece a nuestro sistema inmunológico, otras partes se va para la formación de creatina, que ya sabemos la importancia que tiene como tal en el desempeño deportivo, otra parte se va para la formación de urea, es decir, de amoníaco, amonio, urea, para ser excretado por la orina, y otra parte se va para la formación de nuevas proteínas.
Entonces recuerden que cuando nosotros consumimos una proteína, esa proteína, después de que entra por la boca y empieza a pasar por nuestro sistema digestivo, se encuentra con una serie de enzimas, entre esas la pepsina, que coge como tal esas proteínas y los divide en polipéptidos. Y esos polipéptidos los divide en péptidos. Y esos péptidos los divide en aminoácidos. Y esos aminoácidos, cuando llegan al intestino delgado, otra vez se empiezan a unir formando nuevas proteínas. Entre esas proteínas está, por ejemplo, el colágeno, la elastina, que están presentes en la piel, en las uñas, en el cabello. Empieza a formar también otras proteínas como la miosina, la actina, la troponina y la tropomiosina, que esos ya están como tal presentes en el tejido muscular, y ahí es donde hablamos como tal de regeneración de tejido muscular. Entonces miren todas las funciones que tiene como tal la proteína en nuestro cuerpo. Y como tiene tantas funciones, tenemos que saber aprovechar exactamente la proteína que nosotros consumimos. Entonces, si generamos mucho daño muscular, pues estamos desaprovechando como tal esa proteína. ¿Listo? Jóvenes, preguntas hasta acá. Listo, entonces si no hay preguntas, damos por terminado el encuentro de hoy. Vuelvo y les pregunto, ¿preguntas? La idea es que hasta lo que llevamos esté todo muy claro. Variables, principios y lo que hemos visto de hipertrofia. Profe, pues no, yo de mi parte, para mí creo que queda claro. O sea, tensión mecánica, lo relacionado pues al tema de la carga, ¿cierto? Que es difícil, en mis palabras, ¿no? Como que sea difícil para el músculo, más no que se maneje mal la técnica, el tema del movimiento en algún ejercicio en específico, por ejemplo, sentadilla, donde maneje bien la técnica, pero siempre me cueste, ¿cierto? Tensión mecánica, cargas elevadas. Estrés metabólico, pues la referencia a las repeticiones. Y el daño muscular se puede dar entonces en series, por ejemplo, excéntricas o concéntricas, ¿cierto? Donde se daña el músculo de esa manera, diciéndolo de una manera sana, no con altas repeticiones. Eso fue lo que entendí, ¿no? No. Bueno, entonces repites por Daño muscular. muscular se logra con muy altas repeticiones o cuando nos enfocamos mucho en fases excéntricas. Excéntricas. ¿Listo? Ok, listo. Ahí ya lo desglosé. Perfecto. Listo. ¿Qué otras preguntas, jóvenes? Listo, perfecto. Entonces damos por terminado el encuentro de hoy. Nos volvemos a ver el viernes a las 7 de la noche, o yo les confirmo si antes. Y mañana como tal tenemos el encuentro de rehabilitación deportiva. Jóvenes, que pasen muy buena noche. Profe, gracias, que esté bien. Que estén muy bien. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Trabaja con el doctor.